Eh, Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, Sí, profe. Sí, buenas tardes. Perfecto. Bueno, perdón, ahí voy, ya estoy aquí con ustedes. Eh, yo- bueno, pues vamos a compartir pantalla para empezar nuestro tema número 6 y que se vayan adhiriendo los muchachos que faltan. Ok, bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver prácticamente nuestro último tema, que es el tema número 6. La próxima semana solamente habremos de hacer un resumen y de alguna otra manera vamos a ver qué onda, ¿no? Un segundo, muchachos. Un segundo. Perdón, ahí mi sonido se fue un poquito y decimos que, bueno, vamos a continuar con tema número 6. La próxima semana solamente un resumen y para que puedan hacer su examen sin ningún problema. Mañana dejo la guía para que la tengan lista para su examen y seguramente entre lunes y miércoles estaremos dando calificaciones. ¿Sale, muchachos? Más o menos ese será lo que tendremos programado para los próximos 10, 12 días. Bueno, entonces vamos a comenzar, que es vamos a ver el tema de la interpretación de los resultados, que, bueno, pues no es otra cosa más que el compendio final de lo que nosotros tendríamos que entregar. Y dentro de la interpretación de los resultados vamos a tener elementos positivos y elementos negativos, como en toda investigación, y después tendremos que entregar el análisis de los resultados. Por lo tanto, los resultados positivos es todo el compendio que nosotros consideramos que podemos procesar para tomar en cuenta y decidir respecto de la investigación de mercado que nosotros estamos desarrollando. Y de alguna otra manera, toda la información positiva debe estar ordenada, debe ser comprensible y nos debe permitir llegar a diferentes tipos de conclusiones. Por lo tanto, los análisis o resultados positivos se van a analizar bajo dos enfoques, siempre los análisis cualitativos y los cuantitativos. Respecto de los análisis cualitativos, el problema al que nos vamos a enfrentar es que normalmente los estudios de mercado son bastante amplios y de dicho estudio pues van a salir elementos que no necesariamente nos van a aportar datos totalmente utilizables, sino que mucho del dato que nos va a llegar puede ser que sea pues desperdicio, por lo menos para las preguntas o para la pregunta que estamos haciendo. Por lo tanto, para poder hacer un estudio positivo, para que el resultado sea positivo, nosotros tenemos que obtener los datos, de alguna otra manera poderlos apreciar, poder establecer cómo los vamos a ir reduciendo para transformarlos en elementos que nos sirvan de opinión, que nos sirvan de análisis y que nos permitan modificar el producto, modificar el servicio, crear un nuevo concepto, desarrollar más la marca o establecer el grado de satisfacción que tienen las personas en relación a nuestro producto o servicio. Por lo tanto, una vez que tenemos el resultado positivo, una vez que quitamos todo lo que no nos sirve, tenemos que hacer la clasificación de los datos según la naturaleza de cada uno de los datos que nos llega, estructurándolos, agrupándolos y presentándolos de manera sintetizada para que todos lo puedan entender. Entonces, el hecho de tener los datos sí nos implica una carga realmente fuerte desde el punto de vista del análisis y de cómo transformarlos en algo que sea leíble y entendible por todos los dueños de la empresa. ¿Sale? Y por lo tanto, la conclusión a la que llegamos con los análisis positivos van a ser desde el punto de vista del análisis,
que nosotros queramos llegar a partir de las condiciones que queremos resolver. Porque recuerden que una investigación de mercado tiene que ver con una pregunta que no ha quedado clara, con un problema que no ha quedado claro o con una duda que nosotros tenemos. Si el dato es positivo, si tenemos paja, esa paja la podemos guardar porque la podemos guardar. Hoy tenemos esa posibilidad a través de nuestros sistemas de almacenamiento que cada vez son más extensos y cada vez podemos guardar más datos y de alguna otra manera utilizarlos en posteriores investigaciones de mercado. Y después vendrán los análisis positivos cuantitativos, que estos se van a referir a la cantidad de datos abundantes que nosotros vamos a tener a partir de datos económicos, a partir de elementos equiparables entre consumo y consumo, a través de la duplicidad de conductas de compra, a través de la duplicidad de elementos de decisión de compra y en los cuales nosotros tenemos que también depurar qué información nos va a servir en relación a lo que estamos buscando. También tendremos que hacer un proceso de eliminación de aquellos datos que simple y sencillamente no le aportan nada a la investigación del mercado, que tengan que ver con el funcionamiento del consumidor, el funcionamiento de su proceso de compra, la opinión que él tiene, ya sea en redes sociales o ya sea en el momento de ejercer la compra, y todo eso lo tendremos que analizar para determinar si lo que estamos haciendo impacta directamente en el incremento de las ventas, en el gusto del producto o en el comportamiento del consumidor en relación al mismo. Por lo tanto, debemos escoger, una vez que tenemos el volumen de información más adecuado, nosotros tenemos que escoger, como habíamos dicho en el tema anterior, los métodos estadísticos que mejor se adecuen al objeto y necesidad de nuestro estudio. Ya tenemos la información, ahora esa información la tenemos que convertir en datos. Lo podemos hacer del modo descriptivo o a través de la estadística descriptiva, que sirve para representar la información que nos dan los datos de manera comprensible y obtener parámetros. Lo que nosotros buscamos forzosamente es que nosotros tengamos un parámetro que nos ayude a poder determinar comportamiento. Porque aquí lo que buscamos es qué hace la persona cuándo. Y cuando respondemos esa pregunta, estamos buscando un parámetro. También podemos utilizar la estadística inferencial, que llega a conclusiones a partir de muestras suficientemente significativas que nos llevan a inferir. Inferir es establecer. Yo creo que Susi cada 6 meses, cada 3 meses se compra una bolsa nueva, ¿no? A partir de las interacciones que tiene en redes sociales, a partir de las interacciones que tiene con sus tarjetas de crédito, a partir de las interacciones que tiene con no sé, las plazas comerciales que visita. Que a partir de ahí nosotros podemos empezar a hacer las inferencias. Yo creo que Susi en 3 o 4 meses se va a comprar una bolsa nueva, ¿no? Y si eso funciona, eso lo extrapolamos a más personas con las características de edad, de clase social, de nivel de ingresos de Susi para determinar volúmenes de venta. Entonces, en los resultados positivos, nosotros transformamos los datos en elementos descriptivos o en elementos inferenciales. La interpretación de estos resultados positivos respecto de la hipótesis formulada, pues nos ayuda mucho a establecer si mi hipótesis es correcta o es incorrecta. Puede ser que mi hipótesis no sea la que yo estaba buscando, pero el resultado que me da me convence y modifica mi hipótesis. Y por lo tanto, ese elemento es válido para poder seguir utilizándolo en la investigación de mercado. Entonces, en ese sentido, la hipótesis puede confirmar, puede negar o puede ajustarse a una realidad que nosotros estábamos viviendo. Porque en el mundo actual las decisiones cambian muy rápidamente y lo que hoy le gusta al consumidor, mañana no le gusta.
y lo que hoy consideraba muy bueno, mañana lo considera como algo que está ahí, que no es malo, pero tampoco es excepcional. Y la opinión también es algo que hoy, a través de las diferentes redes, es algo que cambia muchísimo de contexto. Entonces, en ese sentido, sí puede haber una hipótesis que cambie, que modifique, que reestructure en función de la información que nosotros recibimos. Desde el punto de vista de la interpretación de los datos negativos, porque aquí también vamos a tener datos negativos respecto de la hipótesis formulada, pues nosotros tenemos que hacer la interpretación de los casos de investigación cuantitativa, como ya hemos señalado, donde hay elementos que nos dicen que mi hipótesis es totalmente, parcialmente o selectivamente errónea, ¿no? Y aquí empezamos a utilizar ya lenguaje lógico y lenguaje matemático para determinar hacia dónde nos podemos dirigir. Y entonces el procedimiento tendrá que guardar esos datos que no nos sirven para esta investigación de mercados, pero que posiblemente nos sirvan para otros, ¿no? Y no es lo ideal, no sería lo mejor que nosotros tengamos datos negativos, pero sí se puede presentar que en el momento que hicimos la investigación, las condiciones, las opiniones, los juicios cambiaron pues rápidamente, ¿no? Y bueno, esto sucedió, si nosotros queremos un ejemplo, esto sucedió en marzo del 2020, muchachos. En ese momento había investigaciones de mercado en curso y llega 2020 y todas nuestras investigaciones nos dan una hipótesis negativa. ¿Por qué? Porque el mundo había cambiado, porque nos estábamos enfrentando a algo totalmente distinto y por lo tanto tuvimos que reestructurar, detener o pausar nuestra investigación de mercado. Y es ahí donde viene el análisis de resultados negativos, que pueden ser producidos por el entorno, pueden ser producidos por las condiciones en las que están viviendo las personas o pueden ser producidos por una opinión distinta a partir de un evento. ¿Sale? Cuando hablamos de estos elementos, los datos recogidos para una investigación tienen poco significado si no se les ordena, se clasifica en alguna forma de sistema. Además, es la única forma de poder realizar el análisis e interpretación de los datos en forma adecuada eh, y con economía de tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, una vez que tenemos datos negativos, lo que nosotros tenemos que hacer es la tabulación de esos datos negativos, los porcentajes que nos dieron esos datos negativos y la frecuencia con que se presentaron esos datos negativos. Una vez que encontramos la frecuencia, podemos encontrar la distribución del error hipotético y una vez que encuentro mi error de distribución hipotético incorrecto, yo puedo saber en qué punto, en qué momento yo equivoqué la pregunta que hice o el grupo de preguntas que yo hice. Y tenemos que decirlo que aquí toda el análisis negativo o la interpretación de los datos negativos, todo es imputable a quién? Al investigador de mercado. Y entonces sí estaríamos sujetos a sanciones muy fuertes y incluso a despidos, ¿no? En el caso de que las personas no, pues no tuvieran una interpretación adecuada de los mismos. Y ya casi para finalizar, hablaríamos de lo que son las conclusiones. Y dentro de las conclusiones, nosotros estaríamos hablando de cómo entregar los reportes de la investigación de mercado en el caso de que la información haya sido positiva, haya sido bien analizada o que nos haya dado un resultado positivo. Lo primero que tenemos que entregar en nuestras conclusiones es un libro, es un formato, es un trabajo de investigación en el cual pues, vamos a determinar diferentes alternativas de la investigación de mercado y toda una metodología, donde en el punto número 1 tendremos que establecer una página o título que incluye el nombre de la investigación, el nombre de las personas que participaron,
quién está patrocinando el estudio, o sea, o quién fue la base sobre la cual nosotros hicimos el estudio y por qué vamos a presentar el reporte. En el número 2 vendría la tabla de los contenidos, donde aparecen los datos positivos, los datos negativos, las hipótesis correctas, las hipótesis incorrectas y todo lo que son el análisis del estudio puntual por zona, por clase social o por cualquier elemento que se haya decidido hacer el mismo. En el punto número 3 vendrá un resumen ejecutivo donde se tiene que transmitir cómo y por qué se llevó a cabo la investigación de manera muy comprimida, resumir los resultados claves, aquellos que nos resuelven la problemática que nosotros sugerimos, sugerir las acciones futuras, pero estas no son obligatorias, y de este modo debemos ofrecer un sumario de todas las secciones del informe, incluyendo los objetivos de la investigación, una declaración concisa del método que nosotros utilizamos, un resumen de los resultados y las conclusiones y recomendaciones específicas. Repito, son recomendaciones, no son guías de acción. Son cosas que podríamos hacer, pero que no estamos obligadas a hacer. En el punto número 4, la introducción, que tiene que ver con la misión de dar cuentas en pocas páginas el contenido del informe, ¿no? De qué se trata el informe. Y aquí la persona lectora o la que está entregando el informe o explicando el informe da las primeras impresiones de los asuntos, objetivos y relevancias que tuvimos en el momento de hacer la investigación de mercado, y una vez que pasa este momento empezará a hacer la explicación, ya sea en forma de que lo lea o en una presentación PowerPoint o en una presentación Prezi o en cualquier mecanismo que él considere adecuado para que la gente lo entienda. En el punto número 5 vendrán los métodos y procedimientos de la investigación. ¿Por qué decidimos elementos estadísticos? ¿Por qué elegimos la muestra? ¿Por qué elegimos el sesgo de la muestra? ¿Por qué elegimos los grupos focales? ¿Por qué determinamos la clase social? ¿Por qué determinamos el color en lugar de la textura? Etc, etc, etc. Y todo debe tener una respuesta clara y concisa. En el punto número 6 vendrán el análisis de datos y resultados, donde se indican los resultados tal y como se dieron durante la investigación. Se pueden presentar los datos en tablas o en gráficas o en figuras o en algo que los dueños o accionistas de la empresa consideren más adecuado. En el punto número 7 vendrán las conclusiones y recomendaciones, donde las conclusiones se hacen recomendaciones para otras investigaciones y de alguna otra manera eso también si somos investigadores externos, pues nos va a dar chamba, ¿no? O sea, porque le vamos a decir, fíjate que esta conclusión nos lleva a este nuevo punto y bueno, pues si quieres contratarnos, pues nosotros no nos enojamos, ¿no? Y esa sería una buena forma de hacerse publicidad, ¿no? Y esta parte puede redactarse de tal manera que facilite la toma de decisiones respecto a una teoría, un curso de acción o una problemática, ¿no? En el punto número 8 vienen las limitaciones, ¿no? Toda investigación va a tener limitaciones en términos de tiempo, en términos de recurso, en términos de capital humano, en términos de la dificultad del producto o el servicio que estemos analizando, de la marca, del concepto. Y bueno, aquí enmarcaremos las limitaciones reales a las cuales nos enfrentamos. Y luego, en el punto número 9, lo que son los apéndices y los anexos, donde es información que no va en el resumen, pero que sí pueden consultarlo en el caso de que tengan alguna duda. Dentro de las apéndices y de los anexos pueden venir los instrumentos de recolección de datos, pueden venir las tablas de cifrado largas y totalmente explicadas, ya en la complejidad en que nosotros las analizamos. Dejen que pase el de los helados. Nunca le compro a nadie aquí en mi calle, pero siempre pasa. Eso me gusta de él, no se rinde. Y así debe de ser uno. Ya para las personas más experimentadas, tendremos
la comprobación matemática en caso de que las requieran y las fórmulas que utilizamos. Luego viene lo que nosotros conocemos como los fragmentos largos de otros informes, que es la investigación previa. Nosotros decidimos investigar estos factores que consideramos los más adecuados para poder hacer nuestra investigación, y aquí se enumeran desde citas bibliográficas, desde elementos de investigación profunda, desde comportamientos del consumo, comportamientos psicológicos, teorías sociológicas, etc., etc. ¿Sale? Para las personas que quieran determinar por qué decidimos el tipo de investigación. Un segundo, un segundo. Después vendrá lo que es la muestra de documentos que avalen. Aquí evidentemente solamente será un porcentaje, porque pues no podemos, en caso de las muestras documentales, llevarlas todas, pero sí, ¿qué hicimos, cuándo lo hicimos, cómo lo hicimos? En la actualidad, contratos con las empresas analíticas, Facebook, Google, Amazon, que nos digan qué pasó, cómo se analizaron los datos, en qué tiempo, ¿no? Y estos los podemos, digo, hoy lo podemos comprimir en discos, o lo podemos llevar en memorias, o lo podemos bajar directamente de la nube para que la gente los vea, porque deben de ser de acceso, sobre todo para los dueños de la misma. Y al final del informe tendrían que venir el glosario de términos que nosotros utilizamos, que son elementos técnicos para describir una operación, un enfoque o un tipo de pregunta que nosotros desarrollamos. Sí, Susi. Micrófonos, Susi. No sé qué le moví aquí, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Pensé que era una pregunta ahí. Perdón. No te preocupes. Y entonces el glosario nos va a hablar de esos elementos técnicos o de esas siglas que utilizamos o de esos conceptos que nosotros manejamos al interior de la investigación de mercado y que de alguna otra manera utilizamos para asociar una idea, un concepto o una interpretación de la investigación de mercado. Repito, estos vienen en el punto número 9, que se refieren, nada más me regreso tantito, que se refieren a lo que son los apéndices y los anexos. Ojo, que son obligatorios, ¿eh? En cualquier investigación, en cualquier conclusión, se deben presentar los apéndices y los anexos como parte del trabajo final de la investigación. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Este es el momento de que si tienen alguna duda, con mucho gusto la puedo atender. Si no, pues soy un hombre ya muy veloz para hacer las explicaciones. Y no sé si tengan alguna. No, está bien, profesor, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien que tenga dudas respecto de lo que vamos a hacer? Repito, nada más para cerrar. Mañana dejamos guía y trabajo, tarea. Sábado, examen y resumen de los 6 temas que vimos. Entre lunes y miércoles, calificaciones, y el próximo sábado ya arrancamos con nueva materia. ¿Sale? Ok, está bien, profe. Bueno, ok, entonces cuídense mucho, coman rico, buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Susi. Hasta luego, profe.